Hola, nos encontramos con el doctor Alan Biso, quien nos va a comentar sobre su experiencia en la medicina y otros campos. Doctor Biso, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, encantado de tenerte en casa. Gracias, doctor. Cuéntenos de su trayectoria. Y mi trayectoria profesional ya es bastante larga. Yo entré a la Facultad de Medicina San Fernando allá por el año 1976. Y luego, bueno, terminada la carrera, hice mi especialidad en medicina interna en el Hospital de la Policía. Ahí también hice carrera, entré como capitán asimilado. Fui ascendiendo y me retiré en el 2018 como coronel. Y aparte, mi vida asistencial la he complementado trabajando en clínicas privadas como la Centenario Peruano Japonesa y la Clínica Delgado actualmente. Y también tiene usted otro rubro al que se dedica. Cuéntenos. Bueno, yo aparte de la vida médica, donde he hecho todo en medicina, también me he dedicado a la parte de cultivar el arte, ¿no? Ahí me gusta mucho lo que es narrativa, escribo, he publicado libros de cuentos, novelas, también he escrito libros de medicina, muchos artículos publicados en medicina y la música también que me ha gustado desde que era adolescente, ¿no? Tocar la guitarra, tocar en grupo, me encanta tocar en grupo, cultivar la música peruana en general y también un poco la música internacional, como el bossa nova, por ejemplo, que me encanta, ¿no? Só poderá falar assim de meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu a principal. No peito desafinado, no fundo do peito ou até calado. No peito desafinado também mate um coração. No peito desafinado, no fundo do peito ou até calado. En el pecho de un desafinado también late un corazón. A través de estas etapas, ha viajado por muchos lugares también. Sí, claro, bueno, he viajado por motivos profesionales, también por turismo, como todos, y bueno, y viajar a visitar a la familia. Tengo 2 hijas en Europa, nietos en Europa, entonces son muy buen motivo para viajar, ¿no? ¿Y los libros que ha escrito, en qué se inspiró? El hecho de empezar a escribir algo, a veces no necesitas una inspiración, simplemente te nace hacerlo. Mira, paradójicamente yo he escrito a veces en las épocas que estaba más ocupado. O sea, no se trata de tener un espacio libre, inspirarse, no, simplemente te viene las ganas en un momento, se te ocurre una idea, amaneces, te despiertas con una idea que te da vuelta en la cabeza, empiezas a escribir y los personajes van cobrando vida, te reclaman y muchas veces la historia final no es la primera que tú pensaste. Entonces, y bueno, obviamente como yo no soy un escritor de oficio, tampoco tenía tiempo para hacer cosas extensas, entonces más me dediqué a hacer narrativa corta, de cuentos cortos o ensayos cortos, ¿no? Y entonces así más o menos desde inicios del año 90, ya estando en la universidad escribía, pero no publicaba temas de medicina, pero no narrativa. Pero en sí a la literatura, a leer mucho sí, porque para escribir hay que leer mucho, ¿no? Ya fui escribiendo y mis primeros cuentos se publicaron en los inicios de los años de la década del 90 y poco a poco, ¿no? De manera que ya pude sacar 3 libros de cuentos y a mediados, ya en el 2013 más o menos, publiqué un libro, ya fue una novela de ciencia ficción en coautoría con Gonzalo Portals, ¿no? Él sí era un escritor de oficio muy reconocido, de mucha trayectoria. Gran amigo suyo. Gran amigo mío. La novela fue relanzada en el año 2023, full ciencia ficción, y la editorial Torre de Papel la publicó la segunda edición en el 2023. No, desgraciadamente Gonzalo falleció ese mismo año, y fue una gran pérdida para nosotros. Él acababa de ser el ganador del premio novela del BCR y muchos libros publicados, ¿no? Entonces, guardo los mejores recuerdos de él. Yo lo considero mi mentor en literatura. Así con la música criolla considero mi mentor al gran Humberto Ibaceta,
En la literatura mi mentor es Gonzalo Portals. ¿Qué consejos le pudo dar él así? No, Gonzalo Que era recuerdes. tremendo. Gonzalo, aparte que, o sea, él era muy culto, muy conocedor de la literatura nacional y mundial, ¿no? Era también muy humilde, ¿no? Él te enseñaba lo que él hacía, o cuando tú le preguntabas algo, mis primeros escritos que yo le enseñaba, él simplemente me hacía una observación, me decía, mira, cambia acá, hace esto, un consejo general, y me alentaba a seguir haciéndolo. Tanto así que él se animó a escribir conmigo la novela, porque es muy difícil escribir, es como tocar un piano a cuatro manos, ¿no? Entonces es muy difícil escribir una novela entre dos. Uno puede escribir entre dos temas científicos, pero una novela no. Además el estilo de él era completamente diferente al mío. Y como no teníamos ningún apuro, entonces nos reuníamos en su casa en Teruel, en San Isidro, de cuando en cuando, y nos demoramos creo como 10 años. Y siendo una novela de ciencia ficción, la anécdota era que lo que nosotros hablábamos de ficción ya se iban haciendo realidad. Entonces decíamos, hay que apurarnos porque esto ya no va a ser una novela de ficción, sino una novela costumbrista. Claro. Entonces, yo creo que la clave para que esa novela se produzca fue que toda la argumentación se hizo en una sola tarde. Ah, mire. Sí, porque si no, no nos hubiéramos puesto de acuerdo. En una época que no había muchas redes, con la justa había correo, no había WhatsApp, o sea, el intercambio de textos era muy difícil. Yo tenía que estar yendo a su casa. Él tenía una enfermedad crónica que lo discapacitaba un poco, entonces era más fácil para mí ir a su casa. Y yo andaba muy ocupado en esa época, enseñaba en la universidad, estaba en el hospital, era director médico de un laboratorio, la vida familiar, entonces tenía que buscar los momentos cortos para poder a visitarlo, ¿no? ¿Y qué puntos que aparecen en GEA ya se están cumpliendo? Uy, eso ya nos da miedo, ya. Cuéntenos. La super contaminación pues, que hay, ¿no? Nosotros, quien lea el libro, lo primero que nosotros narramos es así de manera impactante, la gran contaminación del mar con miles de kilómetros de delfines y ballenas muertas, ¿no? A lo largo de miles de kilómetros, porque digamos toda la contaminación más el cambio climático, según la novela, generó todo un descalabro en el plancton, que es el primer paso del ciclo biológico. Entonces, claro, si se descalabra eso, se malora todo, ¿no? Y ahí inicia la novela, ¿no? Y entonces, cómo a raíz de eso es que ya la genética también había evolucionado y genéticamente comienzan a hacer un nuevo tipo de humano que lo mandan a vivir a una colonia fuera del sistema solar, en otro lado, con una tecnología muy grande, pero donde les ocultaron todo lo que era el pasado terrestre para que no copien los errores de la humanidad, ¿no? Completamente asexuados. La reproducción no era de la manera natural como es ahora, sino todo a nivel tipo clonación, por decir. Y lo demás lo dejamos para que lean el libro. Y lo demás lo dejamos para que lean el libro porque nos salió redondo. Le voy a adelantar una cosita, uno de ellos tuvo un sueño, ¿no? Y a raíz de ese sueño vio una mujer, nadie nunca había visto una mujer. Y entonces ahí eso es lo que les obliga a hacer un viaje a la Tierra nuevamente. A regresar y ver cómo, de dónde salieron, ¿no? Muy interesante. Ah, sí, no salió redonda. El libro fue prologado por Daniel Salvo, que está considerado como uno de los gurús de la ciencia ficción en Perú y Latinoamérica. A él le encantó la novela y otros mucho más versados que yo en ese tema, porque es un género que, digamos, era la primera vez que yo escribía de eso. Me dijeron, oye, esta es una de las mejores novelas de ciencia ficción escritas en el Perú. Y está muy actual, ¿no? Así de simple. Sí, ha estado en la Feria del Libro del año pasado, de este año, ¿no? La editorial Torre de Papel la hace circular por todos lados. También usted es editor de una revista muy importante, Máscaras. Soy editor de Máscaras. ¿Por qué Máscaras? A ver, les voy a contar. Allá por inicios del 2020, un grupo de colegas de la Clínica Delgado, encabezado por Rodrigo Castro de la Mata, que es un cirujano, estaba también Más Llosa, que es gastro, Alejandro Deli, que es neumólogo. Hay muchos médicos que producen, nos decían, ¿no? Hay médicos que escriben y no tienen dónde publicar. Porque los médicos todos tratan de escribir ensayos científicos para publicarlos en revistas, pero hay muchos médicos que hacen literatura.
que escriben pues, cuentos, narrativa, microensayos, testimonios, poesía, y no tienen dónde publicar. Entonces dice, ¿qué les parece si hacemos nosotros una revista? Bueno, de ahí nace la idea, pero necesitamos un editor, dijeron. Entonces me buscaron a mí. Ellos ya conocían de mis libros de cuentos y todo ese tema. Y además yo soy editor y coeditor de revistas de medicina. Claro, claro. Por ejemplo, de la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, yo soy coeditor, ¿no? Y bueno, y aparte yo tengo un libro de medicina terapéutica médica, ¿no? Este libro de acá, que es el único, es el libro de medicina peruano de más ediciones publicadas. Ya está en la 19 edición. Claro, ese lo tengo en coautoría con Jorge Candiotti, que es un médico de mi promoción, ¿no? La anécdota es que la primera edición salió siendo internos de medicina. Ah, recién. Sí, y desde ahí ya... Y se ha ido ampliando. Ampliando. Ajá. Bueno, entonces Máscara nació así, pero no se llamaba Máscara, ¿no? Se idearon 1000 nombres. Como era Clínica Delgado, querían ponerle La Flaca. Le digo, pues ese no es un nombre pues, para una revista, no fastidio. O una canción. Una canción o para tu flaca, ¿no? Entonces, como eran épocas de pandemia, las mascarillas, entonces, y justo Rodrigo Castro colecciona máscaras. Entonces, ¿qué le parece si le ponemos Máscara? Pero con K, para más o menos variar un poco. El diseño, la diagramación, el colorido, las imágenes, la distribución de los textos de la revista Máscara se debe al excelente trabajo de la señora Carola Dongo, por lo cual estamos realmente muy agradecidos. Desde ahí, felizmente, le hemos mantenido. Bimestralmente ya vienen saliendo 31 números, va a salir el número 32 ahora en septiembre. Los médicos empezaron a enviar al correo de la revista, ¿no? Nosotros mismos, yo escribo en todos los números. Germán Valenzuela, que también pertenece al staff de Máscara, porque a él también, o sea, lo convocamos, ¿no? Germán Valenzuela es un médico internista cardiólogo que escribe todo el tiempo. Él es escritor, ¿no? Le gusta, y en todos los números nos pone un excelente artículo, muy bueno. A él le encanta escribir sobre artistas, grupos de rock, Es decir, los temas son variados. sobre no películas. Es que la idea era que Máscara sea de contenido cultural, humanista, nada científico, ¿no? Pero tampoco podía ser demasiado light, ¿no? Porque si no pierde peso. Entonces, no te imaginas la cantidad de artículos que he tenido que rechazar, porque todo el mundo quiere publicar algo, pero no todo es publicable. Claro. Ahora, yo he rescatado pues muchísimos, porque tampoco, así como yo no soy un escritor de oficio, entonces menos, muchos médicos les gusta escribir, pero no es tan sencillo hacerlo. Uno puede escribir recetas, ¿no? Y a veces que no se pueden leer. Y a veces que ni se entiende. Entonces, para eso está el editor, pues, ¿no? Claro. Ahora, a mí me encanta arreglar los artículos y rescatarlos, o sea, los ayudo a que salga bonito, ¿no? Porque a veces cualquier persona que se pone a escribir se confunde con el tiempo, empieza en pasado, habla en presente, regresa, se le pierden los personajes, la gramática, la ortografía. Entonces a mí me gusta hacer corrección de estilo, acomodar los tiempos. ¿Y cuáles son los temas que tienen más pegada en Máscaras? A su entender. La verdad es que está bien contrapesado, porque está bien variado, ¿no? Hay médicos que envían artículos históricos, cuentan sobre historias de cualquier época, ¿no? De los romanos, o mitologías, o descubrimientos arqueológicos importantes, ¿ya? Y yo casi siempre pongo ensayos cortos o cuentos, hasta de ficción, porque a mí después me entró muchas ganas de escribir, a raíz del libro del llamado de Egea, muchas ganas de hacer ciencia ficción. Claro. Entonces yo tengo ya como unos 20 cuentos más o menos de ciencia ficción. Porque es un género muy lindo. Entonces, mucha gente cree que ciencia ficción es un género menor, pero eso no es así. Es un género, y es difícil. Y muy amplio también. Muy amplio, ¿no? Y hay grandes maestros, ¿no? Isaac Asimov, ¿no? Y bueno, entonces Máscara, pues, felizmente hemos conseguido que tenga regularidad, ¿no?
Y en cada portada hay una máscara que es original. Nosotros no la googleamos ni nada. Son fotos tomadas por nosotros mismos. Cada uno de nosotros cuando viaja al extranjero y visita museos tiene la tarea de tomar buenas fotos a las máscaras. Máscaras del mundo. Entonces. Máscaras del mundo, no solo peruanas. Hemos puesto hasta máscaras de Star Wars. Ajá. Claro, hemos puesto máscaras de Cachacán, del mexicano. Pero no podemos dejar de entender y de saber de que aquí también tenemos buenas máscaras, ¿no? Tenemos máscaras de acá de origen Paucartán. de peruano. Tenemos una de las mejores portadas fue una máscara de Paucartán, una de las mejores. Claro. ¿Y cómo encontramos máscaras en la internet? Bueno, nosotros solo la difundimos online, ¿no? Por todas las redes, y porque ya hacerlo impreso ya es otra. Claro. Ya tiene un costo. Además, cuando es Estamos en impreso, otros tiempos también, ¿no? el tema de lo impreso es que tú tienes la revista y la revista una vez que la lees o ni la lees, la dejas tirada por ahí. Y ocupa espacio Y te también. ocupa espacio. Entonces, lo mejor es hoy en día, ¿no? Pudieras tener el impreso, pero el PDF circularlo. Además, es gratis, no hay costo de suscripción. ¿No? Y eso y lo hacemos enteramente por amor al arte y hobby, ¿no? Claro. Mira, en Máscara pueden publicar todos los que sean profesionales de la salud, no solamente médicos, puede ser odontólogo, farmacéutico, Pero enfermero. solo de la salud. De la salud. Pero también hemos tenido invitados especiales, que no son profesionales médicos, pero ya como invitado especial, ¿no? Claro. Por ejemplo, hemos tenido a Alonso Cueto, el escritor, nos ha publicado, Gonzalo Portal También. nos ha publicado, ¿no? En el próximo número también va a haber un invitado que es sorpresa. Ajá. Y así, hemos tenido varios invitados que no son profesionales de la salud, pero hemos creído conveniente que para matizar también y hacerle a la revista más abierta, ¿no? Sí, sí. Hay otra situación que vi casualmente en esta última semana que tuvimos una reunión y dicho sea de paso ahí lo pude conocer, que es la música. He estado en mis primeros años en Cerro de Pasco, después a Huacho, y de Huacho a Lima. Y en Lima, cuando ya yo tenía 11 años, vivía con mis padres en el centro de Lima, en la callecita está Inambari, que está frente al cuartel Santa Catalina. Era una época que no habían ambulantes. Cerca del parque universitario, ahí está el cuartel Santa Catalina. Y ahí hay una callecita que se llama Inambari. Ya. Y ahí había una quinta muy ancha que parecía un pasaje, que era muy grande, parecía una calle, ¿no? Todas las casas eran de ladrillos, con jardincitos, o sea, hoy en día eso está horrible, está lleno de depósitos de ambulantes y cosas. Pero ahí yo pasé mi adolescencia, desde los 11 años, ¿no? Hasta más de 20 y tantos años, viví ahí, más de 10 años, y tenía muchos amiguitos ahí que tocaban guitarra y cantaban. Entonces, nos las pasábamos en esa época, todos los que aprendíamos a tocar guitarra era con música de los Iracundos, de los Ángeles Negros, y las chicas cantaban, ¿no? Bastante vida. Bastante vida. Entonces, a todo el que llegaba ahí le gustaba, ¿no? Tenían amigos que venían de provincia a estudiar y se quedaban ahí. ¿Usted diría que algo de eso ya se perdió? ¿O mucho de eso? Mucho de eso se ha perdido, la verdad que sí. Porque éramos más gregarios, ¿no? Más estar juntos. Y cada vez que había una visita, lo Sí. involucraban. Involucraban, se quedaba con nosotros. Si le gustaba cantar, tocar guitarra, se quedaba con nosotros. Entonces, eso me estimuló mucho a aprender a tocar guitarra cuando yo tenía 13, 14, 15 años. Y cuando entré en la universidad hice una peña criolla, ¿no? Con Eduardo Guzmán, que era de mi promoción, Julio Estrada de mi promoción, Pedro Chambi de mi promoción, Lucho Padilla, todos eran de mi promoción. Hicimos una peña criolla. Porque ¿Cómo la llamaron? no era la peña de la 76, Ah, ya. nada más. ¿Ya? Porque para la Semana de Medicina, ¿no? Que es la primera semana de octubre, se celebra toda la Semana de la Medicina. Claro. Y no es un día, pues ahí la facultad cerraba toda la semana. Había gincana, campeonatos de vóley, de fulbito, de ajedrez,
Y la música peruana. Y el viernes era la verbena criolla con cursos de peñas. Entonces, cada promoción presentaba su peña. Y dentro del jurado, en esa época, tenías a Sambo Cabero, Cecilia Era Barras. bien competitivo entonces. Ah, no, sí. De buen nivel. Claro. No. La organización de la Semana de Medicina era espectacular. ¿Eh? Con decirte que el sábado se cerraba con una super fiesta en el local más grande que puedan encontrar con las dos mejores orquestas del momento. O sea, nuestras fiestas eran, tú tenías en un extremo los hermanos Silva, en el otro extremo Black Sugar, los Paquines. Así eran nuestras fiestas. O sea, las mejores fiestas del Perú eran la de la Semana de la Medicina en San Fernando. Bueno, ¿y lo de la música criolla? Ahí voy. Entonces, nosotros ahí, en la verbena, que había el concurso de peñas, el primer año que participamos quedamos en segundo lugar, pero los 6 o 7 años restantes ganamos, todos los años. Fuimos campeones absolutos de todos los años. ¿Y cómo así no se dedicaron a la música después? Ahora, había la particularidad que nosotros tocábamos todo el año con mi grupo. En cambio, las otras peñas se juntaban pues, solo para el evento. Solo para el evento, 15 días antes, y con 4 notas tocaban, pues, con 4 acordes tocaban los valses comunes. Pero nosotros no, pues. Nosotros todas las semanas nos reuníamos, o sea, yo iba a la universidad, hacía música criolla, jugaba fulbito o fútbol, y así Entonces nosotros cultivábamos. Entonces, el día que llegaba la semana de la medicina, ya nosotros estábamos, les tocábamos pues, unos temas de fiesta criolla que en su vida iban a tocar, ¿no? Y entonces ganábamos y ganábamos. Entonces, desgraciadamente, Eduardo Guzmán, que después fue psiquiatra, era la primera guitarra, muy buena primera guitarra, ¿no? Y él era un tipo un poco mayor, porque él entró a la facultad, él primero hizo biología, después entró a la facultad, era mayor que nosotros, y en plena pandemia falleció, pero no del COVID, no, él hizo un infarto. Y mi otro amigo, el que cantaba Julio Estrada, ¿no? Él tenía una cardiopatía congénita, y además era asmático, también, desgraciadamente, también falleció. O sea que mi peña se quedó sin integrante, bueno, los otros 2 amigos, ¿no? Pero ese fue, digamos, nuestro inicio criollo. Y después ya en el camino nos hemos ido conociendo con otros amigos que hacen música y el grupo va creciendo. Como Dante Córdoba. Como con Dante Córdoba, que juntaba muchos amigos. Igual él es parte de un grupo que tenemos que se llama SAC. Ah, sí. Sí. Es un grupo grande, donde pues, en esta casa nos hemos reunido N veces. Y tú ves, por ejemplo, a 15 o 10 y todos, o sea, hay 6, 7 guitarristas, 6, 7 cantantes, 4 cajoneros o cajonistas, uno que toca flauta traversa, varios cantantes, Dante, y entonces todo el mundo hace, ¿no? Entonces, yo me he dedicado más pues a tocar guitarra, y después ya me animé a cantar también un poco, a tocar un poquito de cajón. Y uno pues ya se va ensalzando y aprendiendo, ¿no? Sobre todo porque la música peruana es tan rica, ¿no? Las composiciones de Pinglo, de Manuel Acosta Ojeda, Pablo Casas Padilla, de Mario Cabañaro. Oye, te propongo una locura, una especie de aventura, algo nuevo, diferente. Por ejemplo, de repente, suponer que nos amamos y estrechándonos las manos, comenzamos a querernos como antes. Como antes, cuando éramos amantes, solitarios delirantes, propietarios de este mundo, de lo ancho y lo profundo, de la luna y la
las estrellas que alumbraron la más bella llamarada de este amor. Como entonces comencemos a querernos, como entonces todo está en mi corazón, como aquel día con sabor a despedida. Un instante, me parece que fue solo un instante, todo el tiempo que estuvimos tan distantes, como un sueño, como una ilusión perdida. Pero ahora no pregunten ni siquiera qué ha pasado. Lo importante es que por fin has regresado y que estás entre mis brazos. Bienvenida. Entrando a la música y la medicina, ¿no? Y la salud también. ¿Es importante la música para la salud? Absolutamente. Cuenta. No solo la música, todo cultivo de arte te va a mejorar. Te va a mejorar la salud, te mejora la inmunidad, el estado de ánimo. El estado de ánimo tiene que ver mucho con la inmunidad. Si tu estado de ánimo se deprime, tu inmunidad se deprime. Tu capacidad de trabajo disminuye, ¿no? En cambio, si tú le dedicas algunas horas al arte en general, cualquier tipo de manifestación artística, que puede ser fotografía, cine, pintura, danza, tocar un instrumento, pintar. Yo le digo a mis pacientes, aunque sea toca chapitas, pero haz algo. Claro. Eso te va a estimular, te va a mejorar, lo que es la depresión, la ansiedad te va a caer, vas a controlar mejor tus emociones, Vas a dormir mejor. vas a dormir mejor. Y si tienes hijos, familiar, vas a ser una buena influencia. Claro. Mis hijas, por ejemplo, tuvieron mucha influencia, ¿no? De mi esposa mía, porque a los dos nos encanta el arte. Nosotros las llevábamos a conciertos desde que estaban chiquititas. Al antiguo teatro municipal, a mí como me gustaba la guitarra, a todos los conciertos de guitarra que podíamos ir. Mi hija mayor aprendió a tocar guitarra desde los 5 años, tocaba, leía música directo, daba conciertos, tocaba en solista, como grupo, como cuartetos, dúos, lo que sea, ¿no? Entonces, es una gran influencia el arte, les mejora la capacidad de aprendizaje, te Y controla usted las también, por lo emociones, visto, ¿no? receta a sus pacientes eso. Por ¿verdad? supuesto, absolutamente. A todos los pacientes yo les receto que se dediquen a una manifestación. ¿Y ha podido ver el cambio en sus pacientes? Sí, sin duda. Pero ahí necesita que el paciente tenga pues, la voluntad de hacerlo también, ¿no? Claro. Porque a veces están tan ocupados o no tienen la costumbre. Es muy difícil cuando ya llegan a muy adultos cambiar ciertas corrientes, el estilo de vida es más difícil. Me tocó mucho estar así en ambientes con personas mayores y tan pronto empieza la música, cambian. De lo que Totalmente. estaban totalmente así tristes, Totalmente. se emocionan, No, aplauden. totalmente. La música te Cambia incrementa, la hay neurotransmisores, ¿no? Que son de la felicidad, del bienestar, ¿no? La dopamina, la serotonina, la adrenalina mismo, te activa, te da vida. Lo mejor que pueden hacer es tomarse un tiempo para dedicarse a algún tipo de manifestación artística, ¿no? No necesariamente tiene que ser tocar un instrumento, bailar, pintar, tomar fotografías, y eso les va a ir muy bien, ¿no? Sí. Y además, bueno, a veces no tengo el talento suficiente para tocar un instrumento, pero sí para escuchar, ¿no? Y ampliar los campos, porque hay personas que se acostumbran a escuchar un solo tipo de música. Cuando descubren otras músicas, a veces dicen, es muy tarde, porque ¿Por qué no me fijé en esto? Sí, a veces casualmente hay gente que de pronto escuchó un género que nunca había escuchado, un jazz, un bossa nova, pero qué bonito, ¿y esto dónde lo encuentro? Ahora lo encuentro. Antes tenía que ir hasta a comprar un disco, ahora en Spotify tienes todo, Sí, claro, está ahí. ¿no? Entonces, yo recomiendo ampliar siempre digamos, el espectro de lo que uno conoce, ¿no? Porque hay mucho más, la vida te ofrece muchas cosas.
música Gracias. clásica. Yo escuchaba, con mi esposa íbamos pues, todos los conciertos de música clásica, había, ¿no? De orquestas, todo. Ahora vamos acá a veces al Gran Teatro Nacional, que nos queda más cerca, cada vez que se puede, ¿no? Óperas y todo eso, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor, por esta entrevista. No, y no no. será la primera, No. ya tendremos otras, Gracias a ti, más donde bien. usted estará de repente rememorando la peña de antaño. No, no, gracias a ti, más bien, Juan. Y nos veremos Hasta otro pronto. momento, nos veremos pronto. Gracias.